Eccoci qui. Bueno, yo no soy, nunca fui en mi carrera un buen pronosticador, no, así que, pero bueno, es normal al inicio de una temporada, por lo menos expresar las ideas que uno tiene, ¿no? Después las cosas se pueden dar, eso es la magia del fútbol, ¿no? Que casi nunca se da la lógica o toda la lógica, ¿no? Bueno, el último mundial fue así, el último mundial llegaron en las semifinales el 1, 2, el 3, el 4 del ranking mundial. No, pero normalmente no es así, ¿no? No siempre está Infantino trabajando. Así que yo creo que esta serie A va a ser apasionante. Yo creo, este es mi primer pronóstico, yo creo que los equipos italianos van a mejorar mucho en Europa. Recuerden ustedes que hace apenas 2 temporadas atrás, 3 temporadas atrás en realidad, Italia llegó segunda en el ranking de la temporada y se ganó el quinto equipo en Champions League. No, no hace mucho de esto. No, así que yo creo que se puede repetir esto. Inglaterra es inalcanzable, pero se le podemos pelear de igual a igual a España, a Alemania, a Francia, le podemos pelear de igual a igual. No, así que va a ser muy importante la tarea. Y esto porque tenemos 3 equipos fuertes en las 2 competiciones menores. ¿No? Además de los 4 que están en Champions, que vamos a estar hablando de esto, pero hay Juventus y Milan en Europa League que algunos simuladores la dan como posible final, después depende de los sorteos, ¿no? Pero algunos simuladores la dan como posible final. Y está Atalanta, que el último equipo italiano que ganó una competición europea está en Conference League. Así que es importante que se hacer bien también en los torneos menores. Bueno, vamos a empezar. ¿De dónde se empieza? Del favorito. Y el favorito, por lógica, siempre es el campeón defensor, ¿no? Máxima en este caso, porque el campeón defensor hay que reconocer que se reforzó muy bien, ¿no? 3 refuerzos, los 3 venidos del fútbol británico, del fútbol inglés, ¿no? Que es un poco en este momento el fútbol de referencia, por lo menos en cuanto a intensidad y a ritmos de juego, ¿no? Que es un poquito la asignatura pendiente italiana. Porque Italia tácticamente se mueve muy bien, casi todas las innovaciones tácticas salen de Italia, no, técnicamente se defiende, hay buenos jugadores, le falta un poco la intensidad y le falta un poco la velocidad, ¿no? Y eso es lo que Inter fue a buscar en Inglaterra. Lo buscó en un volante, perdón, en un defensor central, Stones, Spence, que es un carrilero que viene a tomar, no es una tarea fácil tomar el lugar de Dumfries, que lo había hecho muy bien. Y después hay Jones en la mitad de la cancha, que Kibu lo pidió de toda manera, lo quería a todas costas. Bueno, y lo consiguió, ¿no? Así que con esos 3 refuerzos y manteniendo totalmente la estructura, pues los que se fueron los de Fry, los Acerbi, los Darmian, digamos, todos jugadores que habían hecho su época, había que achicar un poquito la edad promedio, que era muy elevada del plantel, ¿no? El de Danfri fue el único sacrificio realmente doloroso, ¿no? Y veremos qué pasa con Stankovic, ¿no? Porque la llegada de Jones, Stankovic es un prospecto muy importante, creció en la división inferior del club, el club después lo recuperó, tuvo que poner bastante dinero para recuperarlo. Vamos a ver qué pasa ahí, el mercado todavía está abierto, pero digamos, nosotros tenemos que analizar en este momento. En este momento Inter tiene la misma estructura del año anterior, inclusive se reforzó. Así que evidentemente tiene que ser considerado el gran candidato para repetir el título. Dicho esto, abro un pequeño paréntesis. Esto es una consideración como no una consideración, sino una intuición personal, es una idea personal. Yo creo que el Inter se va a concentrar especialmente en las Champions League. En las 2 últimas Champions League, Inter había empezado para romper todo y terminó mal. La última terminó muy mal con esa eliminación a mano del Bodoglin que realmente era inesperada. No, y en una fase todavía tempranera, ¿no? Un Inter que parecía poder ir a octavos directos, ¿no? En un momento de la primera fase. Entonces yo creo que eso le quedó acá atragantado a la dirigencia, al público, al equipo, a todo el mundo. Entonces yo creo que Inter y el mercado que hace Inter
tiene una lectura europea más que italiana. El mercado que hace Inter tiene una lectura de ir a competir más en la velocidad, en la intensidad, lo que le acabo de decir. Entonces yo creo que Inter va a tener como primer objetivo la Champions League. No es que va a descuidar el campeonato, claro que no, pero va a tener como primer objetivo la Champions League. Cosa que por ahí alguno de sus rivales no va a ser tan así, ¿no? ¿Y quién es el principal rival, en mi opinión? El que le va a ser, que le va a pelear el título todo el torneo. En mi opinión, el primer indiciado es Juventus. Juventus que no pudo solucionar a nivel de mercado todos los problemas que tenía, no lo pudo solucionar todo, pero trajo el arquero, que era fundamental, porque jugar sin arquero a este nivel no, es tremendo, y con Di Gregorio prácticamente jugaba sin arquero. No, y solucionó, si bien no de la manera mejor, en mi opinión, porque Vlahovic había que tratar de retenerlo. No fue posible retenerlo. Creo que al final pierde el jugador también. Si termina jugando en Turquía, no sé qué negocio hizo el jugador, pues cobra menos de lo que cobraba Juventus. Igual la Juventus no le estaba ofreciendo ese mismo dinero, esos mismos 12 millones, pero más o menos lo que cobra en Turquía podía cobrar con Juventus también. No, bueno, pero Juventus trajo a Colomunani. Colomunani ya estuvo en Juventus, hizo muy bien. Y además trajo a ese Alaiberovic, no, que es un joven muy interesante y que puede formar una línea de tres ahí con Conceição y con Gildi muy, muy, muy interesante. Yo no sé si Juventus está para sostener eso. Para sostener eso quizá le faltaría un volante eh, de otra característica, ¿no? Porque por ahora Spalletti se ha dejado convencer por Douglas Luiz. Vamos a ver, para mí es lento, para mí comete muchos errores, para mí no es confiable, ¿no? Y la pareja con Locatelli, ninguno de los dos tiene el paso, eso que decíamos recién, que fue a buscar Inter en Inglaterra, ¿no? No, pero se está hablando muy fuerte de la llegada de Kessie, ese ivoriano que salió campeón con el Milan, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, que después se habría ido. A mí me parece que ese es un jugador muy interesante que puede ser clave ahí en el medio, ¿no? Y si no, habrá que ver entre Turán, McKennie, pero más allá de los hombres, más allá de haber reforzado bien la defensa con la llegada de Lucumin, Bremen y Lucumin, sobre el papel, la mejor pareja defensiva de la Serie A. Por lo menos de los que juegan con línea de 4, era mejor pareja defensiva sobre el papel, para mí, sin duda alguna. Muy, muy interesante. Y el otro Kelly, sí, el otro suplente Kelly, el otro suplente Gatti, sí, es una línea defensiva muy fuerte. Después está Calulu, después está Cambiaso, está bien defensivamente, ahora tiene arquero, no, está bien ofensivamente, tiene jugadores de mucha creatividad y talento, le falta un poco de carácter, le falta un poco de carácter, pero esta vez Paletti tiene tiempo para trabajar, tiene el equipo, lo está armando él, Spalletti es buen entrenador, y sobre todo hay un tema con Juventus, hay un tema con Juventus, que hace muchos años que no sale campeón, y esto, la Europa League no le va a dar mucha bolilla, en mi opinión, tampoco que la va a descuidar, ojo, cuando yo digo, cuando dije antes del Inter, le va a dar más bolilla al europeo, no quiere decir que va a descuidar el campeonato, pero digamos que la prioridad para mí, para Inter, va a ser Europa. Bueno, la prioridad para mí, para Juventus, va a ser la Serie A. Si usted le pregunta a cualquier hincha, le va a decir lo mismo. El hincha de la Europa League no le puede interesar menos. Quiere salir campeón, hace muchos años ya que no sale campeón. Entonces quiere cortar eso y volver a meterse, ¿no? Después de esa racha de 9 títulos consecutivos, ahora ya hace 6 años. Entonces Juventus quiere volver a donde históricamente le pertenece, ¿no? Entonces Juventus se va a concentrar ahí. Repito, para que sea el rival realmente ideal, le está faltando alguito, le está faltando alguito. Y el otro que hay que tener en consideración para el podio, sin lugar a duda, es el Napoli. Pero con Napoli, para mí, es un poquito similar el discurso que hacemos con Inter, ¿no? De Laurenti en este momento, ¿a qué le apunta principalmente?
porque lo que le está faltando al Napoli en ese nuevo ciclo de Laurenti, que igualó lo que había hecho Ferlaino con Maradona y hasta yo diría que lo mejoró sin tener a un Maradona, ¿no? Sí, sí que sabe, el nombre de ese Napoli quedó de manera indisoluble ligado a Diego Armando Maradona. Este queda de manera indisoluble ligado a su presidente, porque los técnicos cambiaron, los jugadores cambiaron, pero hubo éxito importante, hubo Scudetti, ¿no? ¿Qué le está faltando a Napoli? Le está faltando la consagración internacional, o por lo menos meterse bien arriba en el escenario internacional. Hacer que sea una semifinal. Llegó a cuarto de finales justamente con Spalletti, perdió muy mal contra Milan por falta de experiencia, porque el equipo ya había ganado el título prácticamente local por la ventaja que había sacado, se desinfló a final del torneo, no estuvo manejado bien ahí para mí los tiempos, ¿no? Napoli sacó una ventaja enorme y ya después un poco que se cayó, algo que es bastante natural, ¿no? Entonces ahora el Napoli tiene un equipo que puede pensar en Europa también, ¿eh? Ojo, tiene un equipo, sobre todo Allegri parece haber recuperado la confianza en Anguissa, con McTominay, con Lobotka, con De Bruyne, con Oliun. Si llega a Gabriel Jesús también, ojo, es un equipo importante, ahora tiene algunos defensores importantes lesionados, tiene dos, pero van a volver, mientras tanto Taco Abayaili y tiene dos arqueros de gran nivel que se pelean por el puesto. Ojo, es un equipo importante. Ahí también la duda que yo tengo es, ¿se va a dedicar más, va a tener la prioridad puesta en el escenario continental o en el escenario nacional? Esta es la gran duda. Y ojo, recuerden también que Allegri es muy bueno en Champions. ¿Eh? Es un tipo que en toda su historia creo que solo una vez falló la fase de turno, solo una vez, que por lo menos octavo se metió siempre en su historia como entrenador. Así que ojo que en el mata-mata es muy bueno Allegri. Y después está la Roma. La Roma es un discurso similar a de Juventus. Si usted le pregunta a cualquier hincha de Roma qué le interesa, cualquier hincha de Roma le va a decir, yo quiero salir campeón de Italia. Roma salió la última vez el 2001. Hace 25 van a ser 26 años cuando se termine este torneo. La Roma no le importa nada de Europa. Sí, es importante, se hace plata, los jugadores se muestran, por carità, faltaría más, pero el hincha, el ambiente quiere el título nacional. Entonces acá tenemos cuatro equipos que se ha reforzado bien, uno ya era fuerte, se ha reforzado bien, el otro, Napoli, era fuerte, no se ha reforzado mucho, pero tiene estructura, se ha reforzado donde necesitaba, tiene un entrenador muy consistente ahora. Después está Juventus que se ha reforzado bien, está Roma que se ha reforzado bien, y son, no digo al mismo nivel, el Inter está un poquito arriba, pero digamos ahí, eso ya serían los primeros cuatro. Pero con una cosa especial, que por lo menos en mi opinión, hay dos equipos, que son el Inter y son el Napoli, que por ahí a la hora de decidir dónde apretar el acelerador, van a mirar más hacia Europa. Y hay dos equipos, que son Juventus y Roma, que a la hora de apretar el acelerador, para mí lo van a apretar más del lado del torneo local. Pasamos al quinto. El quinto es el Como. Como que está en los primeros cuatro de la temporada anterior. Fue una cosa extraordinaria debida también a la caída estruendosa que tuvieron Juventus y Milan en el final del torneo, sobre todo Milan, hizo un final de torneo Milan que uno lo vuelve a ver, dice, ¿cómo puede haber pasado eso? ¿Y cómo puede haberle pasado eso justamente a Allegri? Pues si no, ¿cómo no estaría ahí? Pero cómo se reforzó bien, mantuvo toda la estructura, trajo a nuevos jugadores, inclusive en defensa, hizo una pretemporada buscando desafío de nivel, Arsenal, el Liverpool, el Manchester, es decir, equipos importantes. ¿Qué le dice esto? Le dice que el Como también es un equipo. En el caso de Como hasta es lógico que sea así. ¿Por qué? Porque como una ciudad pequeña, con una cancha pequeña, con poca hinchada, es el equipo que menos hincha tiene de la Serie A, junto al Sassuolo. Los dos tienen cerca de 80.000 hinchas.
para que tengan una idea, Juventus tiene 4 millones y pico, es decir, estamos hablando de otra liga, pero de esos hinchas muchos son VIP. Usted lo ve en las canchas, como ve los partidos del Como, hay actores, actrices, cantantes, toda gente de espectáculos, gente VIP. Y el Como está pensado, la plata no la va a ganar con la entrada, porque tiene una cancha muy chiquita, entonces tiene que buscar la plata por el lado de Europa. Además, el entrenador es un entrenador que se quiere mostrar, que quiere hacer carrera y tiene con qué para mí. Y ha elegido jugadores, todos jóvenes, que también necesitan mostrarse en el escenario internacional, que tienen un gran futuro. Diao, Jesús Rodríguez, Nico Paz, Basturina, son todos chicos con un gran futuro. Entonces, ojo con esto, porque es un equipo que casi naturalmente no puede recuperar los gastos que hizo en el escenario nacional. Tiene que llegar lo más lejos posible en Champions, porque las Champions sí te paga, vos llegás a cuarto de final de Champions, son más de 100 millones, y es lo que gastó en el mercado. Entonces equilibra las cuentas, ¿no? Le sirve para equilibrar las cuentas. Entonces, como es otro caso, como a mí me parece que Inter, como a mí me parece que Napoli, como más que los otros dos, para mí cómo se le va a apuntar toda la batería a la competición internacional, que no va a ser fácil, pues sale de la cuarta franca, del cuarto bombo en el sorteo. Así que no va a tener un sorteo fácil. Igual, con esa nueva fórmula, vas a tener 2 equipos de primera franca, 2 de segunda, 2 de tercera y 2 de cuarta. Así que son 8 partidos. Y no sabéis cuáles van a ser local y visitante. Va a ser 1-1, 1-1, 1-1, 1. Y yo creo que Como demostró en la pretemporada que se la puede jugar con cualquiera. ¿No? Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero yo creo que el Como va por ahí. Estos son los 5 sin duda más fuertes del torneo. Después tenemos 3 casos especiales, ¿no? Un caso especial es el Milan. A mí, yo le tengo que ser sincero, si yo tengo que decir qué va a ser el Milan, para mí va a ser la gran desilusión del torneo. Porque es verdad que compró jugadores importantes como Gonzalo Ramos, es verdad. Pero también es cierto, Moreira, Gila, pero también es cierto que, ¿cuál era el problema del Milan? ¿No? El Milan es un problema que se lleva a cuesta desde la época de Pioli, que nadie ha sabido mejorar, ni los portugueses que tuvieron, ni después Allegri. Inclusive Allegri terminó jugando un fútbol extremadamente defensivo, justamente porque el problema que tenía era transición negativa. El Milan, cuando pierde la pelota en el ataque, no hace filtro. Eso lo decía muy bien Capello en una entrevista el otro día. Capello, que tendrá 80 y pico de años, pero que todavía de fútbol sabe un montón. Dice, yo no veo que el Milan haya resuelto el problema. Yo no veo que el Milan haya resuelto el problema y cuando pierde la pelota no la logra recuperar. Entonces siempre el rival llega hasta el borde del área, ¿no? Esto le da, primero, le da un desgaste porque cada vez que después cuando la recupera el Milan, tiene que volver hacia arriba. El fútbol moderno es de recuperación alta, de presión. En cambio el Milan por ahí te encierra, juega bien, pero cuando pierde la pelota, no. Ahora Amorín quiere hacer ese juego agresivo, que es muy lindo sobre el papel. Primero, no tiene mucha experiencia en Italia. Segundo, es muy lindo sobre el papel, pero a mí no me parece que tiene los volantes con el paso para hacer eso. Sobre todo si uno de los volantes Modric, que es un jugador extraordinario, tiene pase filtrado, pero no puede jugar con tanta intensidad a esa edad. No, y sobre todo no lo va a poder hacer sobre los dos frentes. Ese también me parece que el caso del Milan, el Milan es un caso raro porque la Europa League nunca la ganó en su historia. El Milan es el equipo que más Champions ganó la Recopa varias veces, pero la Europa League no la ganó nunca. En mi opinión debería ser un objetivo, además porque te clasifica Champions directamente. Además, porque si uno de los equipos italianos gana la Europa League, los otros hacen bien, es más fácil que Italia tenga una quinta plaza, que le puede servir al Milan también la quinta plaza. Entonces, para mí sería un objetivo. Yo creo que el Milan se va a estirar más a la competición interna, ¿no? Pues sobre todo meterse en los primeros 4, como si meterse en los primeros 4 fuese un objetivo. El objetivo es ganar el título.
el objetivo es ganar el título, no puede ser meterse en el primer cuadro, ya arrancás con inferioridad. Y yo repito, no sé si Modric va a poder. Modric tiene un buen suplente que es Yashari. Yashari es muy buen jugador, no tiene la experiencia. Estamos en los dos extremos, son características similares, pero uno es muy veterano, muy experimentado, y el otro es muy joven, muy inexperto. Entonces, ¿y el otro quién es? ¿El otro quién va a ser? ¿Musá? No, ¿quién va a ser? Rabiot. Van a ser un doble pivote, un equipo que pretende agredir alto, jugar alto, tener la cosa, y cuando pierde la pelota, ¿quién va a correr ahí? No sé, yo tengo mi fuerte duda. Además, ahora se está hablando que el nuevo Moreira va a jugar como lateral izquierdo. Yo creo que no. Yo creo que no va a ser eso. Y si va a ser eso, con Chukwueze del otro lado, bueno, uno del doble enganche va a ser Rabiot. Uno del doble enganche va a ser un volante, porque si no, en Italia, si hay una cosa que te castiga hasta el más chiquito, hasta el Venecia, hasta el Sassuolo, y si sos desequilibrado. Si estás desequilibrado, los entrenadores son especialistas en vacunarte, en castigarte ese error. Entonces, ojo, yo hasta ahora el Milan con Manchester United jugó un muy buen partido, con Manchester United jugó un muy buen partido, pero por el resto la pretemporada había sido desastrosa y aún con Manchester United sufrió 2 goles. Es decir, está sufriendo goles en todos los partidos. Así que el problema principal, ¿no?, que era de la transición negativa, esa de la falta de filtro en la mitad de la cancha, yo no veo que se haya resuelto. Y no veo tampoco que estén buscando nombre para resolverlo. No veo que estén buscando un volante como Koné, por ejemplo, para ser el primer nombre que se hizo mucho en ese mercado, que lo quería Inter, que la Roma lo retuvo, pero que es un volante importante, que hasta Barcelona estaba interesado. Un volante de esa característica, no veo que se esté pidiendo. Entonces, no, veremos. Pero yo la verdad tengo más dudas que seguridades. No, más dudas que seguridad. Y también darlo a Tomori y quedarse con The Winter. Bah, yo no sé, por ahí uno ve un fútbol diferente, por ahí es una cuestión de negocio. Y hablando de negocio, ese es otro tema. No, los jugadores traen, mira, los pagan muy caro y siempre con el mismo procurador. Bueno, no, de todas maneras, si quieren hacer negocio, el tema del precio es un tema que a mí me interesa muy poco. No, si ellos creen poder pagar esto, bueno, que lo paguen y a otras cosas. Ahora, sinceramente, no estoy convencido, pues también el centro delantero hasta ahora parece muy bien, ¿no? Pero es un chico joven, siempre los delanteros tienen un problema de adaptación en Italia, salvo raro y excepcionales casos tipo Malen, que vino y la rompió toda, pero normalmente, fíjese Santiago Jiménez, el mexicano, que tenía que romper el mundo, un fracaso. Entonces, no es fácil. Y la nueva del Milan tiene una maldición, ¿no? Desde Inzaghi, que solo Giroud la supo llevar, esa nueva. Así que, bueno, esto es el Milan. Yo, para mí, el Milan, no, para mí es punto de interrogación. La verdad, no puede pasar todo. Puedo hacer un muy buen torneo, no, o puedo hacer un pésimo torneo. No, puede pasar de todo. No, tiene la posibilidad de dedicarse a la Europa League. Y para mí no lo debería, porque en Europa son menos tácticos que en Italia. Entonces, por ahí en Europa va a tener más tiempo a Morín para ir armando el equipo de lo que le va a pasar en Italia. Y después está el tema Atalanta. Atalanta está haciendo una apuesta epocal, porque Atalanta está pasando, después de 10 años de proyecto, en los últimos 11 años, Atalanta vendió jugadores por casi 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros, señores, son 1.200 millones de dólares. No, es decir, y ganó. Fue el último equipo italiano que ganó una competición internacional. No pudo ganar en Italia, pero ganó competición internacional. Estuvo siempre en las primeras posiciones. Se volvió un habitué en Europa. Con una ciudad tan chica como Bérgamo tiene 100 y pico mil habitantes, se hizo una cancha nueva, es decir, refaccionó la que tenía, que quedó una bombonerita, quedó una joyita esa cancha, ¿no? Y ahora, después de un proyecto donde por muchos años insistió sobre un sistema de juego, sobre una idea de juego, y gracias a esa idea de juego produjo muchos jugadores funcionales a esa idea de juego, fundamentalmente carrileros,
Palestra, Ruggeri, Belanova, ¿cuántos laterales saqueó? Que son eso que sumaron los 1.000 millones de ventas. Ahora de golpe, Percassi, que lo dije ya, lo repito, para mí Percassi debió ser presidente federal, porque que demostró que más sabe de fútbol en toda Italia, pero bueno, vamos a dejar de lado. Ahora Percassi dice, no, yo quiero cambiar. Yo quiero trabajar el 4-3-3, porque los externos ofensivos, porque los laterales que pasan son los jugadores más valiosos. Fíjese el mercado, los que más se pagan son esos. Y porque con el 4-3-3 se valoriza el centro delantero. De hecho, lo llama Maurizio Sarri, que es el máximo experto de 4-3-3 en Italia. ¿Y qué tiene Maurizio Sarri? Que con Maurizio Sarri los centros delanteros siempre rompen la red. Higuaín hasta Miles que hacía goles con Mauricio Sarri. Así que es un cambio copernicano. Ahora, es muy difícil pensar que le esté exigiendo a Sarri ya resultado en la primera temporada. Es muy difícil pensar eso. Yo creo que esta primera temporada, quizás 2-3, porque con Gasperini al inicio no es que ganaba Atalanta. Con Gasperini se fue acomodando, los equipos de Toló y de Palomino, se fueron acomodando hasta... El proyecto es eso, el proyecto no es el milagro, que tener pum el resultado. Eso lo puedo hacer si gasta la plata de gasta el cómo, pedir los mejores jugadores que tu técnico quiere y puede hacer un equipo que rápidamente consigue resultados. En cambio, Percassi no, Percassi gana plata, no la pone, crea jugadores, forma una estructura, crea un proyecto de verdad. Entonces, yo no creo que ese proyecto ahora, ese cambio tan copernicano, le esté exigiendo a Sarri, no, quiero que ya este año me gane el título. No, le va a dar tiempo. Lo que le interesa a Percassi, que todas las divisiones inferiores tomen el verbo de Sarri en primera. Es decir, que ese esquema que juega Sarri ahora se empieza a jugar en las divisiones inferiores también. De manera que se produzcan jugadores también a nivel de scouting, no buscar tanto carrilero, no buscar tantos centrales, buscar jugadores ofensivos con desborde, con uno contra uno, mano a mano, porque son lo más valioso en el mercado. Así que una apuesta maravillosa la de Percassi. Sería lindísimo que ganara la Conference League. Para mí tiene equipo para hacerlo, ¿no? Pero no veo que en campeonato se pueda meter en la pelea. Honestamente no lo veo. Va a tener altas y bajas, va a tener... Porque, además no cambiaron los jugadores. Esta es la cosa más maravillosa. Que Percassi dijo, no, con este plantel vamos a jugar de 3-5-2 o de 3-4-3, vamos a jugar 4-3-3. Que es una filosofía totalmente diferente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Trajo a Gaetano, que es muy interesante, como un joven Pirlo, ¿no? Es muy interesante en esa posición, lo hizo muy bien en Cagliari, ¿no? Y Sarri lo vio, dice, dámelo. Ojo, Sarri lo crió a Paredes en Empoli, por ejemplo, ¿no? Lo crió a Zielinski en Empoli, por ejemplo. Es decir, son esos entrenadores que tienen la capacidad de hacer jugar algunos puestos de manera extraordinaria, ¿no? Así que yo creo que el Atalanta nos va a dar mucha tela para hablar, pero no sé si va a conseguir resultados rápidamente. Y Fiorentina con mucho coraje hizo un cambio copernicano, cambió muchísimo, compró muchísimo, y es una cosa bastante similar, en el sentido que trajo un buen entrenador, pero no creo que pueda ser un equipo que vaya a dar resultado enseguida, cuando hay tanto cambio así, ya y una temporada anterior en la cual casi se va al descenso. Lo importante en este caso es de una temporada tranquila, por ahí buscando un lugar en Europa, séptimo, sexto, Copa Italia, esto va a ser, ¿no? Pero también parece el inicio de un proyecto. Fiorentina está terminando las canchas, que va a ser algo muy importante. Así que es un proyecto con un entrenador joven, ¿no? Interesante también. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda la mitad de la tabla. No, veremos qué pasa con Aquilani y el Sassuolo. No, Sassuolo tiene dos, tres jóvenes muy interesantes. Dos, tres jóvenes muy interesantes. Así que vamos a ver ahí. No, a mí me gusta mucho Volpato, pero hay dos, tres jóvenes que son muy interesantes. Sassuolo pierde mucho con la ida de Mujalemovic,
¿no? Y ese Bobby, ese escocés que llegó al Verona a enero, lo hizo muy bien y Pinamonti ahora dicen que está fuera del proyecto, lo van a vender, le apuntan todo a ese chico Bobby, que es muy interesante también. Vamos a ver, ahí estamos en una franca, Torino, Udinese, Sassuolo, de que aparentemente tienen el potencial para dar un salto de calidad, ¿no? Y yo pondría el Boloña ahí también, porque me parece que con el cambio de entrenador y con el tema de que se ha ido Lucumí, que se ha ido Castro, me parece que perdió mucho Boloña. ¿No? Entonces está ahí en esa franca de media tabla, de quiero subir y no me alcanza y no me da, está en esa franca central, que es una franca central que a la vez que se tiene siempre que cuidar muchísimo, porque donde se distrae un poquito se puede encontrar bordeando la zona de descenso, como le pasó a Fiorentina en la temporada anterior. ¿No? Bueno, yo creo que el Torino se ha reforzado, el Udinese mantuvo la estructura, lo pudo mantener a Zaniolo, que era fundamental, no vendió a casi nadie de la joya que tenía, mantuvo solo hasta se le fue, pero por el resto mantuvo la estructura bastante bien. No, Torino, repito, trae un entrenador interesante, Abate, vamos a ver cómo le va, pero tampoco que mejoró muchísimo como estructura de equipo, algunas cosas en defensa, con muchos, pero bueno, veremos. No, yo creo que es una franca de equipo que va a ocupar esa mitad de la tabla. Y la zona de descenso, claramente los tres recién ascendidos son los máximos candidatos a irse. No, por encima yo no veo que se hayan reforzado muy bien. Normalmente la primera rueda a los recién ascendidos les cuesta, no, después la segunda rueda un poco con el mercado de enero y ya conocen un poco más la categoría, se acomodan. Igual el Monza descendió hace poco, la conoce la categoría, hay muchos jugadores que eran del Monza que hizo tan bien en esa temporada que tuvo en Serie A, el Monza de Berlusconi para entendernos, hay muchos jugadores que quedan ahí, como Colpani por ejemplo, no, Dani Mota, hay varios, pero digamos que los tres recién ascendidos, así como yo digo, el campeón defensor es el máximo candidato a ganar otra vez, los tres recién ascendidos son los máximos candidatos a irse. Pero ojo con Leche, que no ha hecho hasta ahora un buen mercado, inclusive perdió a Bandai de una manera insólita, parece que se le va también la joyita que tiene al centro de la defensa, Thiago Gabriel, así que no ha hecho un buen mercado de compra. eh, y arriesga bastante. Otro que arriesga bastante es el Cagliari, ¿no? Porque Cagliari perdió a Espósito de una manera insólita, pero lo perdió. Perdió también, lo hablábamos antes de Gaetano, que es un jugador muy interesante. Así que, digamos, los dos equipos que más arriesgan de ser chupados en la zona baja de la clasifica son Cagliari y Lecce. Y ojo también con Genoa, porque Genoa no ha sabido reforzar, mantuvo la estructura, ¿no? Sobre todo la defensa, ese trío defensivo que tiene que es muy bueno, tiene un buen arquero, arriba Vitinha, Colombo, pero con ese mismo plantel estuvo peleando el descenso por un rato largo en la temporada anterior. Así que, bueno, no, fíjese lo que ha pasado con Genoa. 2 temporadas atrás empezó Gilardino, zona descenso, vino Patrick Vieira y lo levantó. Después, Patrick Vieira, zona descenso, despedido, vino De Rossi y lo levantó. Que no le pase lo mismo ahora a De Rossi, que hace una mala primera rueda, lo despide y venga otro para levantar. Cuando un equipo repite esos tipos de ciclos, algo hay ahí, algo hay, algo quizás en el carácter de los jugadores, algo del ambiente, pero algo hay. Cuando se repite muchas veces ese tipo de ciclo, es porque alguna razón hay, nada es casual en fútbol. Bueno, ¿con qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar con el tema árbitro, ¿no? No, yo voy a decir, tengo una enorme desilusión, porque ustedes lo saben, lo de Roberto Mancini, a mí me hubiesen dicho cuál es el último técnico que tiene que venir a dirigir la selección, ustedes saben, yo le hubiese dicho Roberto Mancini. No, y sin embargo espero que a Roberto Mancini ande muy bien, porque defiende los colores de mi equipo nacional.
Y si usted me hubiese dicho quién es el último hombre que tiene que agarrar la responsabilidad de dirigir a los árbitros, yo le hubiese dicho sin duda Daniel Orsato. Es el peor árbitro de los últimos 50 años, ¿no? El peor no técnicamente, ¿no? El peor como es un tipo que quiere, es, es arrogante, que quiere decidir los resultados, que quiere ser protagonista, que quiere que los árbitros sean protagonistas, que en una época en la cual habría que ir en contra de la discrecionalidad, que se inventó el VAR para tratar de limitar la discrecionalidad, es el más discrecional de los árbitros, ¿no? Y tiene una mentalidad, no hay que discrecionar por característica y punto. Él cree que el árbitro tiene que ser discrecional, es su filosofía, que es lo más dañino que pueda haber. Igual como por Mancini. Espero que le ande bien, pero creo que vamos a tener una temporada con muchísima polémica. Porque lo que crea polémica que es la discrecionalidad. Cuando vos una misma cosa en un partido la cobras, en el otro no la cobras, la gente se vuelve loca. Creo que de esta vamos a tener mucho porque este señor es el rey de la discrecionalidad. Bueno, no tengo mucho más que decir, hablé un montón, por otra parte, total yo nunca le acierto a los pronósticos, se lo dije al comienzo, así que bueno, vamos a ver, después a final de temporada lo vamos a volver a escuchar esto y vamos a hacer un check, ¿no? Un check, este adivinaste, este no adivinaste, vamos a hacer un check de toda la cosa dicha, porque uno pone las caras y tiene que tener la responsabilidad de lo que dice. Bueno, ¿sabe cómo voy a terminar? Gracias por traerme, porque acá YouTube me traen ustedes, ¿eh? Así que gracias a ustedes por traerme. Chao.